Hay una palabra, solo una, que de verdad puede cambiarlo todo. Esa palabra es no. Y vamos a sumergirnos en por qué usarla no tiene nada que ver con ser egoísta, sino que es probablemente el mayor acto de amor propio que existe. Y la primera pregunta tiene que ser directa, a bocajarro. ¿Existe esa sensación de que cada sí que sale por la boca es como una pequeña grieta en la propia estructura? Porque si la respuesta es afirmativa, es hora de entender de dónde viene ese sentimiento. Porque, seamos sinceros, ese sí que sale casi sin pensar en modo automático, no siempre nace de la generosidad, que va, la mayoría de las veces su origen es mucho más profundo y oscuro. Es el miedo. Y es que hemos llegado a perfeccionar una habilidad que es casi letal. El sí automático. Es un reflejo, ¿verdad? Una respuesta ya condicionada al jefe, a la pareja, a los amigos, un sí que se pronuncia mientras por dentro todo el cuerpo está gritando que no. Esos miedos, además, tienen muchas caras. Está el miedo a decepcionar, el pánico a que piensen que somos egoístas, a perder el cariño de la gente o incluso el estatus. Pero el miedo más grande de todos, el que lo gobierna todo, es el terror a que, si decimos no, nuestro mundo entero se venga abajo. Y cada uno de esos síes que damos a regañadientes es como una gota de veneno. No es algo que mate al instante, no. Es un veneno lento, muy silencioso, que se va acumulando sin que nos demos cuenta, año tras año. Y aunque no se note en el día a día, hay un contador que nunca se detiene. El cuerpo y la mente lo apuntan todo. Llevan la cuenta de cada vez que uno se ha traicionado, de cada vez que ha puesto las necesidades de otros por encima de las suyas propias. Y esa cuenta, claro, al final se paga. Y se paga caro. Se paga con estrés que se acumula, con la tensión por las nubes, con un sueño que se rompe en mil pedazos y ya no repara. La paciencia se agota. La irritabilidad se convierte casi en el estado de ánimo por defecto. Y lo peor de todo es que crece un resentimiento sordo, pero ojo, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Y eso crea una distancia emocional que es tremenda. La verdad es que hay una frase que lo resume de forma brillante y brutal. El hombre que dice sí a todo, termina diciendo no a sí mismo. Es que no puede ser más claro. Cada sí forzado es un no rotundo a las propias necesidades, al descanso, a la dignidad personal. Y bueno, ¿de dónde viene toda esta presión? Pues viene de una fantasía, de una idea que nos han vendido desde siempre, el mito del hombre ilimitado. Ya sabes, el héroe que puede con todo, el proveedor que nunca se cansa, que nunca falla. Pero la realidad, como siempre, es tozuda y muy distinta. La fantasía nos habla de ser un héroe. La realidad nos golpea y nos recuerda que el tiempo es finito. La fantasía nos vende la imagen de un proveedor incansable. La realidad es que la energía es limitada. El mito insiste en que se puede con todo. La verdad, la verdad es que la salud es finita. Claro, vivir en esa contradicción constante genera un tipo de dolor muy específico. Es esa sensación de ser como un extranjero en la propia vida. Es ese momento en el que uno se da cuenta de que vive para los demás y lo que siente es una mezcla terrible de rabia sorda y una culpa que paraliza. Pero hay una salida. Hay un momento, un punto de inflexión que lo cambia absolutamente todo. Y es el primer no. Ese que se dice con la garganta seca, casi sin voz, y con el corazón a 1000 por hora. Hay una frase que es durísima, pero es que es increíblemente cierta. El primer no siempre sabe a sangre. Ese primer no consciente, el que rompe con décadas de complacencia, se siente violento, casi como hacerse una herida. Da un pánico atroz, es la verdad. Pero lo que pasa justo después es revelador. Primero, se dice no, con todo el miedo del mundo, pero con firmeza. Y entonces ocurre algo increíble. El mundo no se acaba. Las reacciones de los demás, de hecho, te enseñan la verdadera naturaleza de tus relaciones. Y de repente, se respira. Por primera vez en años, llega un alivio profundo, una sensación de volver a casa, de recuperar el propio centro. Y ojo, que esto no es solo una sensación, tiene una base biológica real. Cuando se dice no a algo que nos está dañando, se activa el sistema nervioso parasimpático. Miremos el gráfico, es que se ve clarísimo. Los niveles de cortisol, la famosa hormona del estrés, caen en picado. Es literal, el cuerpo empieza a sanar en ese momento. Es pura química. Y todo este camino nos lleva a un concepto final, un concepto poderosísimo, la soberanía personal. Es la idea de dejar de ser una hoja a merced del viento de las demandas ajenas para por fin recuperar el timón de la propia vida. La clave de todo esto es cambiar la perspectiva. Se suele pensar que los límites son muros, algo que nos aísla. Pero no. Los límites son puertas con cerradura y cada persona tiene la llave. Y la otra gran creencia errónea, que decir no es egoísta. En absoluto, decir no es un acto fundamental de amor propio y de respeto hacia uno mismo.
Porque cada no que decimos hacia afuera es, en realidad, un sí hacia adentro, hacia algo más importante. Se dice no a trabajar hasta las tantas para poder decir sí al descanso y a la familia. Se dice no a ser el psicólogo de todo el mundo para decir sí a la propia salud mental. Así que el gran aprendizaje es este. Esto no va de egoísmo, para nada. Va de gestión de recursos. Se trata de ser selectivo, de ser inteligente, con el recurso más valioso y más limitado que tenemos, nuestra energía. Y nos quedamos con una última idea para la reflexión. Quizás la verdadera fuerza no está en esa capacidad de aguantarlo todo, de poder con todo. Quizás la verdadera fuerza está en la sabiduría. La sabiduría para saber qué cargas merecen la pena y cuáles, simple y llanamente, hay que soltar.